Conozca las armas de poder. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Es increíble, pero en muchos casos la ciencia, la tecnología se ha desarrollado por lo general no buscando la forma de cómo terminar el cáncer o cómo eliminar enfermedades aún como la gripa. Increíble que en siglo XXI aún suframos de gripa. Pero el ser humano se ha enfocado, las potencias del mundo, a viajar al espacio, a ir a otros planetas y por supuesto a desarrollar las armas más letales que puedan imaginar. Armas que pueden acabar con naciones sin un disparo, sin que se rompa una teja, solamente contaminando el aire. Ante esta cruda realidad, uno se pregunta, bueno, ¿cómo defenderse uno de estas realidades que vive la humanidad? ¿Contra qué o contra quién nos estamos enfrentando? Y para dar respuesta a este interrogante se hace necesario ir a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ello es que cada día debemos enfrentarnos. Y uno preguntaría, pero ¿cómo poder resistir o cómo poder combatir a esta clase de enemigos, toda vez que estas potestades malignas son las que gobiernan la humanidad a través de hombres y mujeres que se han dedicado a hacerle daño a todas las personas del mundo? ¿Cómo poder hacerlo? Y la respuesta se encuentra precisamente en varios textos de la Biblia. Uno de ellos, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia, a sus hijos, la forma y las armas para poder combatir a esas potestades malignas, a esas legiones de demonios. El error de todo hombre o de toda mujer de Dios, de todo hijo de Dios, es cuando trata de enfrentarse a esas potestades con armas humanas, bajarse a la estatura de ellos. Y podemos ver que el Señor Jesucristo llamó a su iglesia no para que esté asustada o amedrentada, sino para que se levante en victoria. Y nos dio unas armas muy claras y muy contundentes. Una de ellas se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 17. Era la gran comisión que les estaba dando, ya lo último, después de haber resucitado. Les hace el encargo, les da la gran comisión de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y de hacer discípulos en todas las naciones. Y les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si nosotros nos detenemos, acá el Señor Jesucristo nos da autoridad para usar su nombre. Y sabe que una de las armas que conmueve principados, potestades, demonios, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el arma más poderosa. Se ha heredado aún de la religión tradicional usar la sangre del Señor Jesucristo
para reprender demonios o para combatir las cosas del enemigo? Una equivocación. La sangre del Señor Jesucristo es para borrar los pecados del ser humano. Fuimos lavados con su sangre y perdonados, restaurados y hechos hijos de Dios. El arma que el Señor Jesucristo le da a sus hijos es usar su nombre, porque en el nombre del Señor Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que el enemigo ha tratado a través de la religiosidad de evitar que los hijos de Dios conozcamos realmente cuáles son las armas que el Señor nos da para poder enfrentarnos a esas potestades, a esas legiones, a esos demonios. Y acá es claro: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Contra quién tenemos la lucha? Contra demonios. Contra los demonios que forman principados, potestades de maldad en las regiones celestes. Otra arma tan poderosa que el Señor Jesucristo nos dejó, la enseña el apóstol Pablo, quien fue tomado en el Espíritu y llevado al tercer cielo y al mismo cielo para darle allí el Evangelio, darle la doctrina, es decir, la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Y se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podemos resistir al diablo. Escrito está en la palabra de Dios: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo lo podemos resistir? En el nombre del Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando nosotros tomamos en nuestros labios un versículo de la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para enfrentarnos a esos demonios de ruina, a esos demonios de enfermedad, a esos demonios de violencia, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios en nuestros labios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, ante quien se dobla toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que podemos en este momento detenernos y preguntar: ¿será que estamos usando mal las armas o no conocemos las armas que el Señor nos dio para poder enfrentarnos cada día a esas dificultades que el enemigo coloca a través de los demonios? Bien, San Lucas 10:19, San Marcos capítulo 16 versículo 17, Efesios capítulo 6 versículo 17. Ahí están las armas que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia para que en su nombre seamos más que vencedores. Gloria a Dios. Sé que esta enseñanza viene de Dios. De igual forma sé que tú que estás escuchando necesitas recibir, creer, entender y practicar la palabra de Dios para que puedas enfrentarte cada día a ese gigante que se levanta, a ese gigante que está delante de ti. Puede ser miedo, puede ser temor, puede ser una enfermedad, lo que sea. Se dobla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, indicándole cada versículo que lo combate en el nombre del Señor Jesús. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas, para que des like y por supuesto para que te suscribas al canal. Que tengas una semana llena de victoria en el nombre del Señor Jesús.